el dolor que tienes tú cuando pecamos y te desagradamos, eterno Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a aborrecer lo que tú aborreces y amar lo que tú amas. Permite que nuestros corazones sean en esta hora, Señor, un almacén de tesoros maravillosos de los consejos de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por tu amor, al enviar a Cristo Jesús a morir por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amados santos del Señor, vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 12. Mateo, capítulo 19, versículos del 1 al 12, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios concerniente a este tema que es bastante interesante. Mateo 19, del 1 al 12, dice la Biblia: Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito, se está permitido al hombre repudiar? Y ahí la palabra repudiar tiene connotación de divorcio. O sea, le está permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa. Estoy parafraseando el texto para que lo pueda entender. Verso 4. Él, hablando de Jesús, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Conclusión. Verso 7. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, al final divorciarse de la mujer. Verso 8. Él les dijo: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió repudiar. Una cosa es permitir, otra cosa es mandar. Moisés no les mandó a repudiar. Moisés les permitió que repudiaran a sus mujeres porque eran pecadores, no tenían un corazón regenerado. Pero al principio no fue así, dice Jesús. Verso 9. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación. Hay una excepción. O sea, Jesús no permite el divorcio por ninguna causa, más que por fornicación. Dice: y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, en otras palabras, salvo por causa de fornicación, sería la única causal bíblica que Jesús le da para el divorcio. Fuera de eso no hay divorcio para Jesús. Por eso miren lo que dijeron los apóstoles, versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. En otras palabras, no, mejor estoy soltero. No me puedo divorciar. No, mejor no me caso. Versículo 11. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquel a quienes les es dado. Verso 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, tienen problemas y no pueden, no sienten atracción natural hacia una mujer. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, como en el caso de los soldados que custodiaban a la reina y los castraban para evitar que se acostaran con la reina. Así que ellos eran esclavos hechos eunucos por causa de los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos. Amén. Por causa del reino de los cielos. O sea, porque entienden que ya no deben volverse a casar. Y continúa: el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aleluya. Y si no, qué pena.
Amados santos del Señor, estamos frente a un pasaje que es muy difícil de poder explicar en el siglo XXI. Y se debe a que, según un estudio realizado en el año 2015, los divorcios en el Perú se han incrementado terriblemente. Y esto no es cuestión de percepción, no es que la gente lo perciba, sino es cuestión de estadística. Hasta octubre del año pasado se habían registrado 30.000 matrimonios en todo el Perú. 30.000 matrimonios en todo el Perú, de los cuales 13.649 matrimonios ya han presentado a la fecha su divorcio. Imagínense. O sea, quiere decir que lo que estamos diciendo es que estadísticamente casi un 50% de los matrimonios que se casaron el año pasado ya han terminado en divorcio en este año. En Europa, por ejemplo, los divorcios son bastante comunes. Según los datos recogidos en el año 2010, el 71% de los matrimonios en Europa terminan en divorcio. En Bélgica llega al 70%. En Portugal sobrepasa el 60%. En Hungría, en República Checa, en España y en Luxemburgo hasta llega a más del 60%. En Estados Unidos la cifra de divorcio ha llegado al 51%. Y Cuba es el país latino con mayor porcentaje de divorcios, de un 56%. El divorcio, como lo registran algunos especialistas, pueden arrastrar terribles consecuencias para la familia. En los hijos, quienes son los más afectados, existen algunas manifestaciones y pueden depender mucho de la edad, así como del cariño que puedan tener los padres hacia el niño. Los más pequeños, según dicen los especialistas, pueden enfrentar confusión en obedecer las normas, o sea, se vuelven rebeldes, y en reconocer la autoridad. Por eso cuando hay problemas de bajo rendimiento de un niño en el colegio, o cuando un niño está presentando problemas de conducta, lo primero que se hace es llamar a los padres para saber qué ha pasado. ¿Por qué? Porque eso está repercutiendo en la salud emocional del niño. Ellos son particularmente sensibles, los niños, a las tensiones que existen en el clima afectivo de los padres, y pueden llegar a enfermarse, pueden llegar a desanimarse o volverse muy inquietos. La niñez media, los hijos pueden presentar comportamientos de retroceso como, por ejemplo, mojar la cama cuando ya no lo deberían hacer, o comenzar a presentar berrinches o cometer desobediencias y manipular emocionalmente a los padres. Una edad crítica en la que se sitúa entre los 9 y 11 años de edad es un momento clave para la identificación sexual y personal del adolescente. En la adolescencia, por ejemplo, pueden volverse los hijos rebeldes o apáticos en el entorno, desafiantes, críticos y rencorosos. En la mayoría de los casos, cuando los hijos están dentro del sistema escolar, se pueden observar reducciones importantes en la motivación para los estudios y el rendimiento académico. Así que el divorcio, amados hermanos, es una manera no solo de destruir el matrimonio, sino también destruye la familia entera. El matrimonio no solo rompe el matrimonio, el divorcio no solo rompe el matrimonio, sino también destruye la familia entera. La sociedad judía consideraba el divorcio algo normal y se había convertido en una permisión muy usual dentro de los varones judíos. Las causas para realizar un divorcio eran básicamente tres. Número uno, si el varón judío encontraba en su mujer alguna cosa inmoral, él le podía dar el divorcio. Número dos, si el varón judío encontraba que la esposa dejaba la sopa salada o le quemaba la comida, podía también divorciarse de su mujer. En la sociedad romana, el divorcio no era una práctica usual durante los primeros 500 años de la República Romana. O sea, se cuenta el caso del primer hombre romano llamado Spurius Carvilius Ruga en el año 234 a.C., que fue el primer romano que se divorció de su mujer.
O sea que en 500 años de la historia de Roma no se había presentado ni un solo divorcio. Imagínense. Ya en los días de Pablo, la vida romana de la familia estaba completamente deshecha. Séneca escribe que las mujeres se casaban para divorciarse y se divorciaban para volverse a casar. Además se dice que las mujeres fechaban los años por los nombres de sus maridos. Imagínense. Así como antiguamente se fechaban los años por los emperadores que habían en el trono de Roma, dice que las mujeres en Roma fechaban los años por los nombres de sus maridos. Imagínense. Marcial cuenta que una mujer había tenido hasta 10 maridos. Y Juvenal refiere que una había tenido 8 maridos en 5 años. Jerónimo dice que era verdad que en Roma había una mujer que se había casado con su 23º marido. Y ella era su 21ª esposa. La misma realidad de la sociedad romana y judía está pasando en nuestra época. Ustedes recordarán de la famosa actriz de Hollywood que ya falleció en el año 2011 llamada Elizabeth Taylor, ¿no? Ella tuvo 7 esposos, imagínense. La corrupción moral en nuestros días ha llegado al punto de considerar el divorcio como algo que es cotidiano e inclusive se considera hoy en día el divorcio como algo que es necesario para los incrédulos. Pero vamos a ver cuál es el propósito de Dios para el hogar familiar y qué es lo que Dios tiene que responder a la sociedad acerca del divorcio. Número 1, vamos a ver el matrimonio para Dios es una unión. El matrimonio para Dios es una unión. En Efesios capítulo 5, versículo 28 al 32, dice la Biblia de la siguiente manera: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Verso 30. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Verso 31. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Qué importante es esto, hermano. Cuando un hijo se casa, deja a los papás. ¿Amén? Amén. No tiene que estar viviendo con los papás. ¿Qué hace metido allí con su papá y su mamá? No tiene por qué estar allí. Dice que los deja. Imagínense casados pidiéndole un sol. Mamá, un sol para internet. ¿Cómo pues, hermano? ¡Qué vergüenza! ¡Sálgase de su casa! No tiene usted que estar ahí. Y si usted como mamá, usted como papá, está apañando eso y está viviendo con sus hijos, sus hijos casados en casa, usted está en pecado. Usted está en pecado. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que el día que se casaron están fuera, no tienen que estar en casa. Sáquenlo, bótenlo, hermano, no tiene por qué estar ahí. Se casó, está fuera, no tiene por qué estar en casa. Se acabó el amén. ¿Amén? Amén. Eso es así, hermano. No, papá, eso va a ser por un tiempito nomás. Por un tiempito hasta que ya yo consiga mi casa, yo voy a trabajar. ¿Cuánto te falta, hijito? $120,000. No te preocupes, papá. Los 80 años lo hago. No, hijito, si tú te vas a casar, piénsalo bien. Porque desde el momento que firmas, en mi casa no vas a estar. ¿Qué tan radical? Oiga, compra la Biblia. Eso va a traer problemas. Un hijo que está ahí metido, nunca va a querer salir. ¿Por qué? Porque no paga la casa, pues. Está tranquilo, no paga la casa. ¿Ve? De repente, hasta cuando están pasando dificultades, oye, y eso es incómodo para el cónyuge de quien no son los papás. Tener que estar yendo y pidiendo permiso de la cocina y cosas. Oye, usted quiere su mujer, alquile su casa, compre su casa, póngale su cocina, sus cosas, y esa mujer va a vivir tranquila. Porque son sus cosas. Amén. Pero está viviendo con el suegro, con la suegra, así y asá y asá, y a veces hay suegros que se meten en la vida de la familia. Y eso no está bien. Entonces no quiere, sálgase de su casa. La Biblia dice que no está bien. Dejará el hombre a su padre, no dice dejará a la mujer. Dice el hombre, ¿por qué? Porque las mujeres son más fáciles de salir de casa y de acompañar a su esposo. El hombre es el que no quiere salir muchas veces.
¿Por qué? Porque hay wifi. ¿Por qué no quiere salir de casa? Porque está buscando Pokémones en su casa. Por eso no quiere salir. Vamos, hermano. No, pero no tengo nada que hacer y se quedan ahí. No, algún día vendrá el trabajo. ¿Creen que el trabajo vaya a tocarle la puerta, hermano? Sáquelo de casa, no tiene por qué estar allí. La Biblia que dice, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Verso 32. Grande es este misterio, mas yo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Tremendo, ¿verdad? El primer punto importante dentro de este texto es que la esposa es el mismo cuerpo del hombre. Hay que amar a la esposa con amor ágape. La palabra ágape, que se traduce como amor, tiene relación a un amor sobrenatural, a un amor indescriptible, a un amor que es incondicional. El amor ágape, amados hermanos, se manifiesta en base a las acciones que provoca. En Juan 3:16, la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y la palabra amor o amó con respecto a Dios es la palabra ágape. ¿Cómo se manifestó el amor de Dios a la humanidad? Entregando a su Hijo. Es la misma manera como el esposo tiene que amar a su esposa, demostrándolo. No simplemente yo te amo, pero las palabras se las llevan el viento. Demuéstrelo. Sus acciones tienen que demostrar el amor que tiene para su esposa. Y continúa la palabra de Dios diciendo que hay que, así como usted alimenta el cuerpo, así como usted cuida el cuerpo, así como usted abriga su cuerpo, así como usted viste su cuerpo, y todas estas son acciones naturales de protección, ¿o no? Claro, si usted quiere proteger su cuerpo, usted lo alimenta, usted lo cuida, usted lo abriga, usted lo viste, y nadie lo obliga a hacerlo. Usted lo hace porque es una reacción natural para cuidar su cuerpo. No es una obligación, es una reacción natural. Así también el hombre debe considerar alimentar a su esposa, cuidar a su esposa, abrigar a su esposa, vestir a su esposa, no como una obligación, sino como una reacción natural. Porque es su propio cuerpo. ¿Amén? Amén. Amén. O sea, tienen que hacerlo porque es su propio cuerpo. Ya viene el esposo y dice, mi amor, mira que desde 1970 no me compras tú una falda. Cómprame, ya también, ya tú te paras quejando, ya te voy a comprar acá, espérate, para la gratificación de Navidad, aguántese un poquito. Pero el hombre sí bien vestido, bien todo así, a la corbata, y la esposa mal vestida. Eso es un pecado, hermano. Es un pecado, porque es desobediencia a la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Oiga, no es una obligación atender a su esposa, no es una obligación cuidar a su esposa, es una reacción natural porque es su cuerpo y los dos serán una sola carne. Oiga, eso lo dice Dios. Eso lo enseña Dios. Tanto así que la Biblia dice que el matrimonio es muy firme. El matrimonio está establecido en las bases de la firmeza de Dios. En el versículo 31, la palabra de Dios dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El término griego se unirá es proskolao, que significa cementarse junto a. O sea, es como que usted se casa y se mete dentro de un hueco con su esposa y les echan cemento. Eso es, se unirá. Ahora entiende por qué es firme el matrimonio. Porque es como que los dos se metieran dentro de un hueco y les echaran cemento. Los dos están como unidos, más que unidos, pegados, cementados. Nada puede despegar una unión así. Si usted despega una unión así, está destruyendo a esas personas. Porque están cimentadas, están pegadas como un solo cuerpo. El divorcio sería como aserrar a una persona en dos. Y eso es terrible, hermano. La frase una sola carne literalmente significa en griego hacia una sola carne. Quiere decir que el matrimonio no es la anulación de la personalidad de uno de ellos.
El matrimonio es la fusión de dos seres en un solo pensamiento, en un solo amor, en un solo espíritu. O sea, no es de que, muy bien, yo soy el esposo, a partir de ahora tú no tienes ilusiones, emociones, sentimientos, no tienes nada, tú me vas a seguir a mí. Y anula la personalidad de esa persona. O si el esposo es más dominante, a partir de ahora te aguantas y te calles y me vas a obedecer a mí. Yo soy la patrona del mal. Soy la señora de la casa y a mí me vas a aguantar todo lo que te diga. Y anula la personalidad del esposo. O sea, el matrimonio no es la anulación de la personalidad del otro. El matrimonio es la fusión de dos personalidades en un solo ser para glorificar a Dios. Amén. O sea, los dos tienen que estar sujetos, sometidos a la voluntad de Dios. Y el matrimonio es tan, pero tan firme, indisoluble. El matrimonio es tan, ¿cómo explicarlo? Es tan fuerte, es irrompible, que Pablo lo compara con Cristo y la iglesia. En el versículo 32 dice la Biblia: grande es este misterio, la indisolubilidad del matrimonio. O sea, lo fuerte, la firmeza del matrimonio es un gran misterio. Dice, y el hombre se junta a su mujer y serán una sola carne. Y grande es ese misterio, y yo lo digo, de Cristo y de la iglesia. O sea, quiere decir que, amados hermanos, el matrimonio es muy firme, así como nuestra relación con Cristo es firme. ¿Amén? Amén. Es así, es irrompible, amados hermanos. Pregunta, ¿la salvación se puede perder? No. No. Así como la salvación no se puede perder porque es un regalo de Dios, como la salvación no se puede perder porque es una relación con Cristo eterna, el matrimonio también es firme y no se puede deshacer. Solo la muerte los debería separar. ¿Ven? Entonces, ahora tampoco el matrimonio es eterno, eso no es verdad. El matrimonio es hasta que uno se muere, ¿no? Ya después de eso ya no se puede volver a casar. Pero, amados hermanos, fuera de eso, el matrimonio sigue siendo firme para Dios. Mire que en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Así como Jesús es vital para los cristianos, así nuestra relación matrimonial es vital en nuestras vidas. Su esposo o su esposa es vital para usted. Así como Cristo dijo: separado de mí nada pueden hacer. Separado de su esposo, separado de su esposa, nada puede hacer usted. ¿Amén? Amén. No puede hacer nada porque los dos son una sola carne. En 1 Corintios 12:27, el apóstol Pablo escribe: ustedes pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular unos con otros. O sea que todos formamos parte del mismo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra relación con Cristo es irrompible. En Romanos 8, versículo 38-39, la Biblia dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como nada puede destruir nuestra relación con Cristo, nada puede tampoco destruir un matrimonio, solo la muerte. O sea, ese es el propósito de Dios para el matrimonio. El matrimonio es muy firme, es muy sólido para Dios y no puede ser destruido. Número 2, el concepto judío del divorcio. Y aquí vamos a entrar un poquito a estudiar, ya un poquito más a estudiar. Así que no se vaya a dormir, hermano. Si usted se duerme, vamos a pasar un poquito de corriente, ¿ya? Así que por favor, tranquilo nomás. Nos han prestado una maquinita del zinc para pasarle. Muy bien, número 2, el concepto judío del divorcio. El concepto judío del divorcio. ¿Cómo entendían los judíos el divorcio y por qué la ley de Moisés daba permisibilidad para realizar el divorcio y en qué casos se realizaba el divorcio?
Vamos a ver en primer lugar la ley mosaica. ¿Qué decía la ley concerniente al divorcio? En Deuteronomio 24, verso 1 al 4, y léalo bien, no pierda de vista este capítulo. Léalo bien, por favor. Deuteronomio 24, 1 al 4. Siga conmigo el estudio, si no de aquí se va a perder y no va a saber ni cuál va a ser la conclusión. Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 4. Dice la Biblia. Verso 1. Cuando alguno tomare mujer del pueblo de Israel, no habla de Jerusalén, no habla de Perú, habla de los judíos, en este caso los israelitas. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Versículo 1 subraye alguna cosa indecente. En el versículo 1 subraye alguna cosa indecente. Ya subrayelo para que lo tenga allí. Y si no tiene la costumbre de leer su Biblia, pues póngalo allí en un papelito aparte, alguna cosa indecente. Porque ese es el término que vamos a estudiar. Verso 2. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre, pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio, y se le entregara en su mano, y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Muy bien, yo sé que muchos de nosotros leemos y está claro allí. La dificultad es que, le pregunto yo a usted, ¿cuál es el término que vamos a estudiar? ¿Alguna cosa? Indecente. Muy bien, ¿qué significa eso? Que no está bien. Algo que no está bien, algo que es inmoral. Algo que no le gusta a Dios. Algo que no le gusta a Dios. Mire que la misma palabra se traduce como torpe. O sea, puede ser indecente, puede ser torpe, puede ser físico, puede que no sea físico. ¿Me entienden o no? O sea, ¿cómo interpretar alguna cosa indecente? Porque en el original hebreo ni siquiera dice así. En el original hebreo se puede traducir como alguna cosa torpe o alguna cosa vaga. Es más, las preguntas al final para poder seguir. Es más, el versículo puede traducirse como: si alguno hallare a su esposa y no le agrade por hallar en ella alguna cosa, le escribirá carta de divorcio. O sea, ni siquiera hay seguridad de cómo ese versículo se puede traducir, ni cómo se puede interpretar. En Deuteronomio 22, porque algunos dicen, eso significa alguna cosa indecente, significa, algunos han interpretado así, que cuando uno cogía a una mujer en Israel y la mujer le decía que ella era virgen, entonces llegaba la noche de bodas y se daba cuenta que la mujer no era virgen, eso era alguna cosa indecente. Entonces le daba carta de divorcio por haberle engañado y la dejaba ir. Entonces, algunos dicen que ese pasaje tiene relación con Deuteronomio 22, 13 al 21. Pero si revisamos, vamos a Deuteronomio 22, 13 al 21. Dice: cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella la aborreciere y le atribuyere faltas que den que hablar y dijere: a esta mujer tomé y no llegué a ella y me llegué a ella y no la hallé virgen, entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. ¿Cuáles eran esas señales? Las sábanas, ¿verdad? Las sábanas que eran la prueba de que sí era virgen. Versículo 17. 16. Y dirá el padre de la joven a los ancianos: yo di a mi hija a este hombre por mujer y él la aborrece. Y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar diciendo: no he hallado virgen a tu hija. Pero miren, aquí están las señales de que mi hija sí era virgen. Y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad.
y se demostrará que sí era virgen. Verso 18. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán y le multarán con 100 piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven por cuanto esparció mala fama sobre una virgen de Israel, y la tendrá por mujer y no la podrá despedir en todos sus días. O sea, no podrá divorciarse nunca jamás. Amén. Versículo 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virgen a la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa y la apedrarán a los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en la casa de su padre. Así quitarás el mal de medio de ti. O sea que si era verdad que la mujer no había sido virgen en la noche de boda, nunca más, o sea, si era mentira, él no podía divorciarse. ¿Está claro o no? ¿Por qué? Porque el papá llegaba, no, este hombre está que levanta calumnia contra mi hija, ¿cómo es posible? Aquí está, amiga, ahí está la sábana, mira. Ah, no, si ha sido virgen, lo castigaban, lo multaban y nunca más se podía divorciar. Pero si era verdad, el hombre ¿cómo quedaba? Viudo. No lo divorciaban. Lo dejaban viudo porque la mataban a la mujer y él quedaba libre para volverse a casar. Entonces, tiene que ver alguna cosa indecente de Deuteronomio 24:1 con Deuteronomio 22:13 al 21, nada que ver. O sea, No están apoyando al divorcio. claro, en realidad no tiene nada que ver, porque si fuera verdad, entonces la mataban y él quedaba viudo. Si era mentira, él no podía divorciarse nunca más. Entonces no hay sentido de relacionar alguna cosa indecente con la noche de bodas. O sea, no hay sentido de relacionar eso allí, ¿ok? Entonces, ¿qué explicación le daban los judíos a este versículo tan ambiguo? Porque era un versículo, es en realidad un versículo muy ambiguo. Moisés lo explicó. Si Moisés hubiera dicho, en este caso y en este caso y en este caso del divorcio, hubiera sido más claro. Pero Moisés dijo alguna cosa torpe o alguna cosa indecente. Y es más, eso de alguna cosa es indefinido. Alguna cosa, ¿quién sabe qué será esa cosa? Por eso los rabinos, los estudiosos de la Torá, cuando leían Deuteronomio 24, daban interpretaciones, interpretaban, y hasta se hicieron 2 escuelas, hermano. 2 escuelas que interpretaban distinto el mismo versículo. En primer lugar estaba la escuela de Shammai. La escuela de Shammai era un erudito judío que vivió alrededor del siglo I, contemporáneo a Cristo. Y él era un personaje importante, principal de la literatura rabínica en Israel. Él es considerado también dentro de la Mishnah como uno de los rabinos más importantes. Él interpretaba Deuteronomio 24:1 alguna cosa indecente como adulterio. O sea, él decía, alguna cosa indecente es el adulterio. Y él tenía sus razones. Por ejemplo, el término hebreo arbat, que se traduce como indecente, en Levítico 18:6 se traduce como desnudez. O sea que ahora encontramos que la palabra indecente puede ser torpe, inmoral y desnudez. Imagínense. Porque la misma palabra en Levítico 18:6 se traduce como desnudez y se refiere a las relaciones sexuales. Mire usted, ningún hombre se acerque a una mujer que sea su pariente cercana para descubrir su desnudez. ¿Qué significa eso? O sea, ningún hombre se acerque a una pariente cercana para acostarse sexualmente con ella. Descubrir su desnudez, acostarse sexualmente con ella. Entonces, alguna cosa indecente para el rabino Shammai significaba que una mujer que cometía adulterio podía ser divorciada. ¿Se da cuenta o no? Ese era el argumento que él daba. Segundo argumento, y esto es interesante. Aunque el adulterio requería de la muerte del adúltero,
Porque en Deuteronomio 22:22, la Biblia dice: si fuere sorprendido alguno acostado con mujer casada con marido, ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de en medio de ti en Israel. O sea que al final no los divorciaban. ¿Cómo quedaban? Muertos. Quedaban viudos. Y los inocentes podían volverse a casar. ¿Por qué? Porque eran viudos, no quedaban divorciados. Pero también se requería, para poder matar a la adúltera o al adúltero, el testimonio de 2 o 3 testigos. O sea, no era simplemente que yo me iba a los rabinos. ¿Dónde está el Sanedrín? Ahí está el Sanedrín, ahí al frente del parque. Muy bien, me llevo a mi esposa. Oiga, Sanedrín, habían 70 varones judíos ahí. Mi mujer ha sido una adúltera, mátenla. Los rabinos no la mataban. Ellos investigaban. ¿Dónde están tus testigos? 2 o 3, si no, no. Entonces, el hombre, por mí de lo que dice Deuteronomio 17:6-7, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal en medio de ti. Por lo tanto, un hombre en Israel podía saber que su esposa le había sido infiel y que había cometido adulterio, pero muchas veces era incapaz de probarlo. ¿Por qué? Porque le faltaban testigos. O sea, habían hombres que podían sospechar, pero no podían matar a sus mujeres, porque hubieran necesitado conseguir testigos para poder acusarla y llevarla a la muerte. Entonces, no había sentido para hacerlo. Entonces, un varón que tuviera evidencia de que su esposa le había sido infiel, podía inclusive ser movido a misericordia. Y de repente ni siquiera quería matarla. Y entonces le podía dar carta de divorcio y la mujer se libraba de la muerte y se iba y nunca más regresaba. O sea que, si un hombre tenía los testigos que habían visto el adulterio, y él también podía llevar a la mujer y darle a la muerte, pero él se movía a misericordia. No, pobrecita, la mamá de mis hijos, ¿cómo lo voy a matar? Se iba donde los rabinos, firmaban una carta de divorcio, y la mujer, en vez de morir, se iba y la despedía. Y ya no moría. A pesar de que la ley decía que sí. Pero era una excepción cuando el hombre era movido a misericordia. Entonces, el rabino Shammai decía: solo en caso de adulterio se puede dar el divorcio. Y eso es lo que también muchos predicadores, varones santos de Dios, hoy en día enseñan, ¿no? Ellos también creen que, salvo por causa de adulterio, podrían dar divorcio a sus esposas o a sus esposos. Entonces, la parte inocente es la que podría volverse a casar. Vamos a ver más adelante ese tema. La escuela de Hillel se iba más allá, porque recuerda que Shammai era un rabino importante, y hasta fundó su seminario teológico Shammai, ¿no? Era una universidad teológica en Israel. Solamente habían 2, Shammai y Hillel. O sea, si los judíos querían estudiar la Torá, ¿dónde se iban? A Shammai y a Hillel. Y cuando terminaban sus estudios, le daban su título, hermano: rabino a nombre de la nación. Imagínense. De verdad, salían así con título. Eran rabinos a nombre de la nación. Por eso, ninguno podía enseñar si no tenía un título rabínico de la escuela de Shammai o de la escuela de Hillel. Por eso a Jesús se le acercaron y le dijeron: a ver, un ratito, le digo, ¿a ti quién te dio permiso? Muéstrame tu credencial. ¿Dónde se estudiaba? A ver, muéstrame. Aquí. ¿Con qué autoridad predicas? Muéstrame. ¿Dónde has estudiado? Jesús le dijo: ya, muy bien, yo le voy a contestar, pero primero contesten ustedes. Cuando Juan fue a predicar, ¿quién lo mandó? ¿Dios o los hombres? Y los fariseos, a ver. Si decimos que Dios lo mandó a predicar, Él nos va a decir: ¿por qué no nos convertimos? Pero si decimos los hombres, nos van a matar, porque Juan era profeta. Y los profetas no les da Shammai ni Hillel un certificado. Vamos pues. Señor, no sabemos. Y antes, no saben. No, yo tampoco le digo cuál es mi título. Pues, él no necesitaba un título de Shammai ni de Hillel, hermano.
Porque él era Dios hecho hombre. Alabado sea. Amén. 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 Entonces, el rabino Shammai creía que por adulterio se debía dar el divorcio, y eso era alguna cosa indecente, el adulterio, y él lo probó con algunos textos de la misma Torá. El rabino Hillel era un rabino muy eminente y era un maestro judío. Él también fue el primer erudito que sistematizó la interpretación de la Torá escrita. Y él tenía una interpretación muy distinta de Deuteronomio 24.1. En Deuteronomio 24.1, una cosa indecente, decía él, no puede significar adulterio, porque el adulterio tenía que ser condenado a muerte, decía él. Entonces Deuteronomio 22.22 dice que hay que matar, entonces no hay adulterio. Entonces él decía que la frase hebrea ya no se iba a la palabra arbat, que es indecente, que usaba Shammai. No, él dijo, toda la construcción, la frase hebrea arbat dabar, que se traduce como una cosa indecente, significa literalmente una cosa torpe. Y él también lo comprobó. Así que él decía, cualquier cosa torpe que la mujer pudiera cometer es causa para el divorcio legal. Si rompían los platos. Si rompía los platos, divorcio para Hillel. Si es que, por ejemplo, no le traía el zapato, o si el hombre se iba a echar y encontraba el control 2 centímetros más a la derecha, divorcio para Hillel. Imagínense. Si la sopa le quedaba salada, divorcio para la mujer. Oye, ¿cuántos estarían divorciados acá, no? O sea, por cualquier causa, Hillel decía que se podían divorciar. Un rabino prominente, y esto no es una broma, hermano, un rabino prominente a finales del siglo I llamado Rabí Akiva dijo en una ocasión, si algún varón encuentra a una mujer más linda que su esposa, puede dar el divorcio. Imagínate. Eso lo dijo el rabino Akiva. Así que para el rabino Hillel, cualquier causa era buena para dar divorcio a su esposa. ¿Se da cuenta o no? Ahora, en ese contexto, ¿quién aparece? Jesús. En medio del contexto de Israel, en donde habían 2 escuelas prominentes que debatían este tema del divorcio, aparece nuestro Señor Jesucristo. Y Él no viene con sabiduría humana, ¿no? Él viene con sabiduría del cielo. Aleluya. Y cuando estaba allí, hermano, empieza la enseñanza, versículo 3. Número 3, la enseñanza de Jesús sobre el divorcio. La enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Creo que hasta aquí está fácil, estoy explicando lo fácil para que entiendan, ¿no? ¿Está fácil? Sí, muy bien. Número 3, la enseñanza de Jesús sobre el divorcio. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, es lícito al hombre, o sea, está permitido al hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa. O sea, ¿a quién le estaban apoyando? ¿A Hillel o a Shammai? A Hillel. Por cualquier causa, o sea, si a mi mujer le queda salada sopa, ¿me puedo divorciar? Esa era la pregunta que le estaban haciendo a Jesús. O sea, le estaban diciendo, a ver, Señor Jesús, ¿tú con quién estás? ¿A favor de quién estás? ¿Estás a favor de Shammai o a favor de Hillel? O sea, ¿para ti el divorcio es por adulterio o es más bien el divorcio por cualquier causa? Versículo 4. Él le respondió y les dijo, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Verso 5. Y dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Lo está explicando Cristo. Verso 6. Ahí viene la explicación. Así que ya no son más 2, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Se acabó. Esa fue la enseñanza de Cristo. O sea, dijo, ni con Shammai, ni con Hillel. Para mí no hay divorcio. Eso fue lo que dijo Cristo. ¿Está claro o no está claro ahí? Verso 7. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla?
Bueno, si para ti, a ver, tú que eres un rabino nuevecito, que has venido acá hablando, a ver. Si tú dices que para ti no hay divorcio por ninguna causa, ¿y por qué Moisés entonces sí mandó a divorciar? ¿Y por qué Moisés sí no mandó a repudiar? O sea, ¿tú te crees mayor que Moisés? Versículo 8. Y él le respondió, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. O sea, lo que le estaba diciendo es, el plan de Dios para el matrimonio no lo encontramos en la Torá, no lo encontramos en la ley de Moisés. El plan de Dios para el matrimonio lo encontramos en Adán y Eva. En el Génesis. Allí, en Adán y Eva, vemos el plan de Dios para el matrimonio. No en la ley. Una cosa es la ley, que Moisés tuvo que escribir por orden de Dios para regularizar legalmente las actividades de los judíos o de los israelitas en el desierto y en la tierra de Canaán. Pero nada tiene que ver con el diseño de Dios original en el Edén, con Adán y Eva. Verso 9. Mas yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación, y vamos a estudiar esto, subraya allí salvo por causa de fornicación, porque es la única excepción que Jesús da. Y se casa con otro adulterio, y el que se casa con la repudiada, adultera. Subraya allí la palabra la frase salvo por causa de fornicación. Porque si versículos anteriores Jesús dijo no hay divorcio, ahora dice que sí hay. Por una sola causa, la fornicación. Ahora, ¿puede ser interpretado esa fornicación con la noche de bodas que uno descubría que no era virgen? No. Ya vimos que nada tiene que ver eso. ¿Por qué? Porque o quedaba viudo o quedaba para siempre casado. O sea, de ninguna manera había divorcio. ¿Se da cuenta, no? Entonces, nada tiene que ver, salvo por causa de fornicación, es que tu pareja haya fornicado antes y tú no lo supieras en la noche de bodas. Nada tiene que ver eso. La palabra fornicación tiene que tener otro contexto en ese sentido. Otro contexto, porque nada tiene que ver Deuteronomio allí. Ahora, y eso lo vemos porque Jesús nunca estuvo de acuerdo con el divorcio. En Lucas 16:18 leemos: todo el que repudie a su mujer y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada del marido, también adultera. O sea, no hay opción para el divorcio. En Mateo 5:31-32 leemos: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo, Jesús dice, el que repudie a su mujer, a no ser por causa de fornicación, y nada tiene que ver allí, de nuevo, Deuteronomio 22, nada tiene que ver allí. ¿Me entienden o no? Sí. Dice, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, adultera. La pregunta en esta mañana, y voy terminando el sermón, es, ¿qué significa fornicación allí? ¿Qué significa fornicación? Porque si la fornicación significara en ese versículo que tu pareja te engañó diciéndote que era virgen y llegaron a la noche de bodas y te diste cuenta que no, que ella había fornicado desde el divorcio, no, nada tiene que ver, ya lo he explicado y está claro ahí. Entonces la palabra fornicación lógicamente tiene que tener otro significado en el contexto y en el lenguaje de Jesús. Entonces Jesús sí permitió el divorcio en una sola ocasión, y es por fornicación. Ahora, ¿cómo interpretar la fornicación? Ciertamente la fornicación aquí no tiene que ver nada con el concubinato o con intimar sexualmente con alguien antes de casarse. No tiene nada que ver. Más bien, los rabinos de la época de Jesús utilizaban la palabra fornicación, pero para referirse al incesto. O sea, los rabinos de la época de Jesús utilizaban la palabra fornicación para referirse al incesto. Y era usual que los rabinos llamen fornicación al incesto. Nótese cómo Pablo, que por cierto era rabino, ¿o no era rabino? Claro que sí. Pablo, que era un rabino, utiliza la palabra porneia, fornicación, como todos los rabinos de su época, pero para referirse al incesto. Pablo también lo usa así. 1 Corintios 5:1.
Miren lo que dice 1 Corintios 5:1. Lo cierto, dice la Biblia, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y dice, tal fornicación, tanto que uno tiene a la mujer de su padre. Si uno tiene a la mujer de su padre, ¿cómo se llama eso? ¿Y cómo le llama Pablo? Fornicación. Entonces, para los rabinos de su época, la fornicación le aplicaban al incesto. ¿Entienden o no? O sea, ellos, para no mencionar la palabra incesto, porque la palabra incesto podía ser muy grotesca para los rabinos, porque en Israel no se practicaba. En Israel era condenado a muerte el incesto. Pero en las naciones gentiles se practicaba, ¿no? ¿Entre los griegos había incesto? Sí. ¿Entre los romanos había incesto? Sí. Entonces, para que los rabinos no usaran una palabra tan grotesca, usaban la palabra fornicación para referirse al incesto. Lo cierto es que el incesto era una práctica condenada en el judaísmo, pero era permitido entre los gentiles. Así entonces, usted sabía que antiguamente los rabinos salían a las calles a predicar el judaísmo y a convertir gentiles al judaísmo. ¿Usted sabía eso? Amén. Esos gentiles que se convertían se les llamaba prosélitos. ¿Y qué necesidad había de que los rabinos convirtieran a los gentiles al judaísmo? Es que los gentiles tenían plata. Y como tenían dinero, los rabinos querían para que ellos construyeran sinagogas o mejoraran el templo. Salían. Y muchos de esos gentiles que escuchaban el judaísmo se convertían al judaísmo, pero ellos eran casados con sus hermanas o eran casados con sus tías. ¿Se da cuenta o no? Entonces, cuando iban al rabino, se iban de la mano con su esposa, que era un familiar, y los rabinos le decían, no hay problema, quédense así, a pesar de que la ley condenaba esa práctica. Y ellos les decían, no, quédense así, no hay problema, no, ustedes se han casado ahí cuando eran gentiles, ahora son judíos, quédense así nomás. Y los dejaban a los gentiles que estaban en incesto seguir practicando dentro del judaísmo su pecado. ¿Entienden o no? Entonces, cuando Jesús le habla a los rabinos de su época, les dice, no hay divorcio, salvo por causa de fornicación. O sea, no hay divorcio, a menos que haya una relación incestuosa, como en el caso de los gentiles, que los rabinos lo permitían. Jesús está diciendo que es una orden separar un caso de incesto, porque es pecado. O sea, salvo por esa situación de incesto, debería haber divorcio. Después de eso no hay divorcio. Pero ni siquiera es una práctica judía, es una práctica gentil. Pero los gentiles venían así al judaísmo. Y los rabinos no lo separaban. O sea, Jesús estaba instruyéndole a los rabinos, ¿a qué? A que se separen las relaciones incestuosas de los gentiles que venían al judaísmo. Es más, no solamente en el judaísmo, también en el cristianismo. Yo les aseguro que en los primeros años del cristianismo, los pastores tuvieron que lidiar con gentiles que se convertían casados con sus hermanas o con sus parientes. Y yo les aseguro que los pastores tuvieron que mandar a separar o divorciar, porque era un acto legal. Ese matrimonio era legal en Roma, en Grecia. Era un acto legal. Y los pastores tenían que mandar a divorciarlos legalmente. ¿Por qué? Porque estaría mal. Eran cristianos, Cristo les perdonó sus pecados, pero no podían seguir viviendo en pecado. ¿Me entienden o no? Entonces, en ese sentido sí hay divorcio. Entonces, pastor, ¿quiere decir que eso tiene que ver con una práctica muy antigua? Sí. ¿No tiene que ver nada con nosotros? No. O sea que no hay divorcio para Cristo. Los judíos, los discípulos, lo entendieron muy bien. Porque los mismos discípulos, ¿qué dijeron? No, a ver. ¿Qué quiere decir que si no me caso con un familiar, no me van a divorciar? No, pues no me caso, pues. ¿Para qué me voy a casar si no hay divorcio? No me caso, dijeron los discípulos. ¿Y qué dijo Cristo? Un ratito. ¿Se aguantan
no hay problema. Pero si no, cásense. Yo no estoy diciendo Cristo. Amén, amén, dice David. ¿Entienden lo que está diciendo o no? Amén. O sea, los discípulos entendieron el mensaje. ¿Cómo es posible que hoy en día haya gente que no entiende el mensaje? Yo creo que es un pasaje muy claro, ¿o no? Estudiándolo. Sí, estudiándolo, sí. Ahora, yo sé que hay hombres de Dios que dicen, no, salvo por causa de fornicación significa adulterio, y si peca tu esposo o tu esposa, si tú has sido el inocente, tú no pecaste, tú puedes divorciarte y volverte a casar. Entiendo que hay hombres de Dios que lo interpretan así, lo enseñan y lo predican, pero yo no lo entiendo así. Yo entiendo conforme a la Biblia, con lo que entiendo del contexto histórico, del contexto literal, gramatical, semántico, exegético, sintáctico de la Biblia, hermano. Aleluya. No hay divorcio para Dios. No lo hay. No lo hay. Y es más, lo entendieron bien los apóstoles. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es el consejo de Pablo? Pablo le aconseja a los matrimonios cristianos. Si hay problemas en un matrimonio cristiano, Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, si hay problemas en tu matrimonio y tú eres cristiano, tienes que perdonar. ¿Amén? Usted tiene que perdonar, porque es la orden de Dios. De la manera como Cristo nos perdonó, tenemos que perdonar. Pero si hay un matrimonio donde uno de los dos es creyente y el otro no es creyente, ¿qué sucede? 1 Corintios 7:10 al 15, este es un consejo de Pablo. 1 Corintios 7:10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar. O reconcíliese con su marido, y el marido no abandona a su mujer. Y a los demás, dice, y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene una mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone, no tiene por qué divorciar. No, que el hermano vino a Cristo, era la mundana, ahora viene. El que está en Cristo, nueva criatura es, pastor, mi esposa es vieja, así que la voy a dejar y me voy a casar de nuevo. Eso no significa eso, hermano. ¿Me entienden o no? ¿Qué dice Pablo? No la abandone si la mujer consiente en vivir con él. Verso 14. Verso 13. Si una mujer tiene un marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Y ahí la palabra separarse es divorciarse. Si el incrédulo se divorcia, ¿qué se divorcia? Y dice la Biblia, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. O sea que si usted es un hermano, una hermana que viene a la casa del Señor, y su esposo o su esposa consiente vivir con usted, no tiene usted por qué separarse. Siga allí, es más, su testimonio va a ser que su esposo venga a los pies de Cristo, o su esposo venga a los pies de Cristo. Amén, aleluya. Pero si es un hombre sin vergüenza, le pega, le grita, le prohíbe venir a la iglesia, golpea a sus hijos, le golpea a usted, es terrible. O viceversa, la mujer le tira satanazos en la cabeza, le echa agua hervida para que usted no ore. Usted está en toda su libertad de separarse. ¿Sí? Yo no estoy de acuerdo que le diga, que le dé un consejo, que le diga a usted, no, aguanta hermana porque va a haber la victoria. ¿Qué? ¿Hasta que la mate? O hasta que lo mate a él. Ahí va a haber la victoria. No No solamente sepárese, vaya y denuncie. Porque si usted no lo usted es pecado. Usted está apañando el pecado. ¿Amén? Amén. Ese sería un divorcio, ya no por incesto. ¿Perdón? Divorcio no por incesto. Claro, sería un divorcio ya no por incesto. Pero sería una separación. Pero ya dice, no parte de quién. Del creyente. No parte del creyente, parte de quién? Del incrédulo. Amén. Entonces, para el Señor, porque dice la Biblia,
a Dios, Dios nos ha llamado ¿a qué? A paz. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Así que, amados hermanos, no hay problema que el poder de Dios no pueda resolver. Amén. Amén. Ni hay ofensa que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Nunca ha sido el plan de Dios que los casados se divorcien. El plan original de Dios en la creación ha sido que el matrimonio se mantenga hasta que la muerte los separe. Dios guíe hoy en día a muchos matrimonios con su palabra para evitar que tomen decisiones incorrectas y ofendan al Señor en su matrimonio. El divorcio nunca va a ser la solución a los problemas conyugales. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Vamos a orar a Dios. Al final, oramos.